En el Perú, endeudarse es cada vez más fácil, pero salir de deudas puede ser mucho más difícil. El uso extendido del crédito, los gastos pequeños que se acumulan y la falta de planificación financiera hacen que muchas personas paguen intereses durante años sin notar cuánto dinero están perdiendo realmente. Por eso, en la audiocolumna semanal de La Contra, Jimmy Stocondor, economista de Pacifico Business School, explica cómo priorizar deudas, por qué pagar solo el mínimo puede convertirse en un problema financiero y qué decisiones pueden ayudar a ordenar las finanzas personales antes de que la deuda se vuelva inmanejable. Y digamos que el primer paso que uno debería tomar es priorizar las deudas de aquellas que son las más altas o que tienen el mayor interés. Es decir, uno puede tener una tarjeta de crédito con una deuda, puede tener un Eso ha préstamo sido todo por la personal audiocolumna o un de esta préstamo semana. de No estudios. olvides Entonces, compartir, el darle primer like paso y es ver de todas contarnos esas cómo deudas cuál es la más manejas tus costosa. deudas en tu día a Típicamente día. la más costosa es la tarjeta de crédito. Recuerda que puedes Entonces, tener lo que uno acceso tiene que hacer es a anticipado a partir las de esa deuda de audiocolumnas tarjeta y de crédito contenido comenzar a exclusivo amortizar o, uniéndote dicho de a otra forma, nuestro Patreon priorizar el en el pago link de de la tarjeta de descripción crédito o como primer paso. convirtiéndote en Las miembro tarjetas de de nuestro crédito, canal de YouTube digamos, con el de botón manera unirse de práctica, aquí abajo. tienen tasas de interés que están por encima del 70%. Entonces, cuando uno paga o hace el pago mínimo en una tarjeta, que es solamente lo que sucede o se hace, es que típicamente no paga o siente que no está pagando nada o no está bajando la deuda porque el rendimiento es muy alto. Entonces, lo que en ese caso toca es que vea cuál es el monto y es lo primero que tiene que amortiguar o lo primero que tiene que cancelar. Entonces, ¿por qué? Porque si no, probablemente la tarjeta de crédito al hacer el pago mínimo le pueda tomar 3 o 4 años para una deuda pequeña. Entonces, no sería una buena decisión financiera, ¿no? Evitar pagar el mínimo, ir amortizando lo más que se puede para que esa deuda de tasa alta, reducirla y ponerla en cero lo más rápido que se pueda. Digamos que toda persona debería, en la medida de lo posible, ahorrar el 10% de su sueldo. Es el monto mínimo que debería hacer, porque ese 10% representa lo que llamamos un colchón de dinero que en finanzas personales se conoce como fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? Es una cantidad mínima de una persona debe tener de ahorro de 10% de su sueldo hasta llegar a 3 sueldos para evitar o para poder, digamos, cubrir tres cosas. Pérdida de trabajo. Lo segundo es un tema de salud en la que uno no está libre. Y la tercera es ante un evento como el COVID, podría amortiguar bien. Inclusive, por información de la SBS, se conoce que las personas que tenían fondos de emergencia podían tranquilamente subsistir entre 6 a 9 meses sin trabajo. Entonces, ese es un buen punto que uno debería priorizar, ¿no? Digamos que un error común es no controlar estos gastos pequeños o estos gastos hormiga. Entonces, por ejemplo, uno compra una gaseosa, una galleta, ¿no? Sale a comer, lo cual no está mal, pero el punto es que cuando uno quiere ajustar un poco el cinturón y priorizar sus gastos, es por donde tiene que irse el dinero. Entonces, también sé por información de data de mercado, cuando una persona no tiene o no establece un presupuesto, ¿no? De ingresos y gastos y solamente gasta sin control, estos gastos hormigas, que son gastos chiquitos, podrían llegar a ser entre el 25 o al 30% del ingreso de una persona y el monto es bastante alto. Entonces, uno podría hacer reducirlo, o sea, ponerle un tope, ¿no? En el mejor de los casos, eliminarlo, a menos hasta que las deudas se paguen. Esa es una de las sugerencias. La segunda es que se tenga oportunidad de ir con una entidad financiera, ¿no? Y tener claro el cronograma de pagos y comenzar a amortizar lo más rápido que se pueda. Pero para poder pagar más rápido, uno ha hecho un presupuesto de ingresos y gastos, entonces cada vez va a tener una cuota mayor o un monto mayor el que va a poder utilizarlo para justamente pagar esas deudas de manera, digamos, más accesible, ¿no? Entonces, inclusive uno puede decir, de mi presupuesto que me queden, no sé, luego del ahorro y fondo de emergencia y mis gastos, me queden 400 soles y la meta sea pagar mi tarjeta de crédito. Esa es una meta también, ¿no? Entonces tengo todos los meses 400 soles, de repente en 4 o 5 meses ya pagué la tarjeta, ya pagué la deuda más cara y me puedo ordenar nuevamente, ¿no? Y retomar otros gastos que, digamos, podrían ir acorde con mis ingresos, ¿no? Digamos que lo que le voy a hacer es contabilizar, o sea, anotar los gastos, dividirlos por gasto de alimentación, gasto del transporte, gastos primarios como lo que es consumo, vivienda, vestimenta, digamos de los fijos que se dice, ¿no? Ahí también se ponen las deudas financieras que uno pueda tener, ¿no? Con un financiamiento de estudios, ¿no? Y separar los gastos variables, por ejemplo, entretenimiento, hormiga, ¿no? Pero digamos que el presupuesto se arma con gastos fijos, no con gastos variables. Entonces, uno tiene ingreso menos los gastos fijos, el valor que sale como resultado positivo, ese valor tiene que ser cuando menos el 10% del ingreso. Si estamos por buen camino, ese es un buen presupuesto. Y también aprovechar algunas cosas que se generan como ofertas. O sea, a ver, ¿qué es más barato para una persona? ¿Comer en la calle o cocinar? Cocinar.
Segundo, que funciona muy bien, el trabajo remoto o el trabajo presencial. Hay empresas que te dicen, no, trabajo híbrido. Entonces, ahorras un poco de ingresos por el lado de moverte en el transporte urbano. O de repente alquilar, si no vives solo, alquilar, ¿no? Con lo que llamamos un compañero, un roommate que le dicen los jóvenes, ¿no? Entonces bajas menos alquiler o una sola aledaña a tu trabajo, entonces gastas menos. Entonces hay formas, digamos, en la que uno puede, a partir de sus ingresos, cómo puede ajustar gastos, ¿no? Que le permita tener ese ahorro mínimo y a partir de ese ahorro ver si uno puede ahorrar un espacio para un gasto hormiga o un gasto de entretenimiento, ¿no? Pero en ese ahorro, primero los fijos y después los gastos variables. Digamos que hay algunos consejos básicos cuando uno tiene una tarjeta de crédito. La primera es tener una o máximo dos, pero máximo. O sea, con una persona es más que suficiente porque con una tarjeta de crédito lo que uno puede pasar es forma lo que llamamos nosotros nuestro historial crediticio. Es decir, le enseñamos sistemas financieros que sabemos para una D. Y con una tarjeta lo podemos hacer. Dos es lo máximo y lo que como pauta podría recomendar. En segundo lugar, es que del 100% de la línea de crédito de la tarjeta, usemos a lo mucho el 20 o 30%, pero no más. No, porque por ejemplo, la SBS o por la ley de bancos, cuando una persona quiere un financiamiento, un crédito para estudios o para vivienda, la cuota máxima es el 30% de nuestros ingresos. Entonces, bajo el mismo parámetro, tener una tarjeta funciona muy bien, no, pero hasta el 20, digamos, de manera muy conservadora sería lo importante. Otro tema con la tarjeta es no pensar, porque hay unas personas que piensan esto, que es un ingreso adicional o es un sueldo adicional. Una tarjeta de crédito es una deuda financiera que cuesta y es de las más costosas del Perú. Entonces debería ser muy prudente. Usarlo para un tema de emergencia, ¿no? Para una eventualidad o viéndolo de otra forma, un poco más positiva, es que hay tarjetas que tienen lo que llaman descuentos. Entonces funciona muy bien o lo que llaman estas promociones de 6 meses sin intereses o 12 meses sin intereses. Entonces, por ejemplo, digamos, yo ahorro 300 soles al mes, entre ingresos y gastos, 300 soles. Y tengo una necesidad de una laptop, por ejemplo. Y justo vi en una tienda que me dice que la laptop vale 2.400 soles y 12 meses sin intereses. Entonces, 2.400 entre dos son 200 soles. Como a mí me quedan 300, uso los 200 que me quedan para pagar mi laptop todos los meses. Y entonces lo hago de manera correcta. Ese es un buen uso de su tarjeta de crédito. Y yo les diría como última sugerencia es que la tarjeta de crédito, si la usamos bien, tiene más o menos entre 55 a 57 días sin intereses. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es, la tarjeta de crédito tiene dos momentos. El ciclo de facturación, que es el día entre que inicia el primer consumo y el último, y sobre esos 30 días hay unos 15 o 20 días adicionales para pagarlo, es que uno cuando lo quiere utilizar correctamente hace la compra o las compras al día siguiente que de la tarjeta de crédito corta. Si, por ejemplo, todos los meses corta el 20, uno hace un consumo el 21 del mes, por ejemplo, el 21 de febrero, y el pago ese 21 de febrero probablemente sea en 55 días posteriores. Entonces, cuando tienes una tarjeta de crédito, una manera muy eficiente de utilizarla es usar el propio crédito que da la tarjeta y no genera intereses, no genera gastos adicionales, es solamente un uso, digamos, que el medio de pago te lo permite, ¿no? Eso ha sido todo por la audiocolumna de esta semana. No olvides compartir, darle like y contarnos cómo manejas tus deudas en tu día a día. Recuerda que puedes tener acceso anticipado a las audiocolumnas y contenido exclusivo uniéndote a nuestro Patreon en el link de descripción o convirtiéndote en miembro de nuestro canal de YouTube con el botón unirse de aquí abajo.